Vamos a desarrollar el concepto nueva habitualidad. ¿Por qué hablamos de nueva habitualidad y no en términos de nueva normalidad? Como introducción, decimos que el lenguaje es una herramienta. Siempre el lenguaje refiere a algo y en este caso ese concepto normalidad está completamente apartado del paradigma de inclusión, de su corpus teórico, tal como lo dijimos a partir del 17 de mayo del 2020, 17 de mayo del 2020, que fue el primer momento en el que comenzamos la divulgación de la idea de nueva habitualidad. En sentido profundo, podríamos decir que pensar en términos de habitualidad nos lleva a trascender la idea de normalidad por la connotación que más adelante vamos a explicar tiene el concepto de lo normal o de lo normal. En definitiva, el lenguaje dice mucho y hemos aprendido a discernir los aspectos, los significados del lenguaje para encuadrarlos de acuerdo a lo que cada uno adhiere, ¿no? En este caso, adhiriendo al paradigma de la inclusión, que es ciertamente un paradigma absolutamente humanista, que reconoce la diferencia. Y no podemos, dentro de este paradigma, desarrollar conceptos, ideas o invocar términos, vocablos que no tengan que ver con la inclusión y con el respeto a la diferencia. Podríamos decir que el lenguaje es una función que requiere de un proceso cognitivo que se adquiere naturalmente, que se aprende espontáneamente, al menos es así en la lengua oral, ¿no? Se aprende espontáneamente, de acuerdo al contexto en el que el sujeto nace, crece y se desarrolla. El lenguaje es concreto y es finito, y aunque tiene mucho para decir, esto no es una redundancia, muchas veces ante ciertas situaciones, experiencias, emociones, intimidades, dolores, el lenguaje calla por completo. El propósito del lenguaje es comunicar ideas y permitir a los seres humanos comunicarse e intercambiar. El lenguaje es una construcción sociocultural, milenaria, que se ha diversificado no solo en incontables lenguas y dialectos a lo largo y a lo ancho del planeta, sino que además se expresa en una diversidad de símbolos correspondientes a cada cultura, en la que el lenguaje cumple su función, la de comunicar y permitir el intercambio comunicativo de ideas. Cada cultura ha encontrado en el lenguaje una manera de expresión, de poner en palabras mediante ideogramas, figuras, códigos o simplemente símbolos combinados, de todo aquello que el ser humano necesita decir, necesita expresar. Por ejemplo, el lenguaje no solo es verbal, con solo ver algún tipo de cruz conocemos qué y a quién representa, pero a su vez, ¿qué significa ese símbolo para nosotros mismos? Ese es un ejemplo de cómo el lenguaje no solo es verbal, sino también es icónico. Y lo icónico también representa ideas. De hecho, a veces lo icónico, como en el caso que mencionaba, de ver una cruz, cualquier tipo de cruz que veamos, le da sentido a toda una idea, podría decir que es una idea universal, y en la que no hace falta palabras. El lenguaje queda callado, queda mudo, por la trascendencia que tiene esa significación universal de ese símbolo. Por todo ello, sabemos que el lenguaje puede representar y dar significado a aspectos elevados y trascendentales del propósito comunicativo, incluso del arte, como así también ser utilizado con un sentido bastante más mezquino, ideológico, que permite la implantación de ideas de sumisión o de anulación del pensamiento divergente del sujeto para dominarlo.
a sabiendas de que el lenguaje con esa intencionalidad resta la libertad individual y colectiva. Esto quiere decir que el lenguaje también es utilizado con un propósito intencional o premeditado, que lejos de empoderar a las masas para la conquista de la libertad, las persuaden con retóricas, con discursos, con relatos cautivantes, que cautivan y que vuelven cautivos a muchos. Esto claramente hace alusión al concepto normalidad y por qué no adherimos al concepto normalidad. Poniendo el acento en nuestra propia lengua española tan enriquecida y llena de posibilidades y recursos, podríamos dar otros ejemplos de por qué no da lo mismo utilizar una palabra que otra. Si nosotros tomásemos ejemplos de palabras que muchas veces usamos en sinonimia, que consideramos sinónimos, podríamos discernir que no lo son. Por ejemplo, arquetipo y prototipo, plausible y posible, conciencia y consciencia, quimera, utopía, normalidad, habitualidad. En 2020, y a partir de la contingencia mundial que atravesamos, el lenguaje ha incorporado vocablos o más bien expresiones propios de la época. En este sentido, los medios masivos de comunicación expresan la idea de nueva normalidad en nuestra lengua, New Normal en inglés y Nouvelle Normalité en francés, por ejemplo, para referirse a estas nuevas modalidades que nos imponen para salir y habitar en el espacio social, con especial impacto de lo que nueva habitualidad o nueva normalidad representa para el desarrollo de nuestras actividades laborales, culturales, educativas, de esparcimiento, recreativas. Como dije al principio, según publicamos en los videos del canal de YouTube, en el primero de ellos, en donde iniciamos la divulgación de la idea de nueva habitualidad el 17 de mayo de 2020, y después en la segunda propuesta, en donde ampliamos esta observación del entorno y del contexto social en la pandemia, el 8 de junio del 2020, dimos cuenta que esta observación que hicimos de este fenómeno sociocultural nos lleva realmente a un cambio de hábitos y costumbres a partir de esta contingencia 2020. Contingencia 2020 como me gusta decir también, ¿no? Divulgamos para ello y como alternativa la expresión nueva habitualidad, tratando de encontrar una expresión, una idea o un par de vocablos que nos permitan reemplazarlo por nueva normalidad. Hablar en términos de nueva habitualidad es una salida transitoria a la encrucijada que nos representa hablar de normalidad o de normal. Representa un concepto que sabemos es provisional y podría ser modificado o complementado con otro, pero al momento es la forma en la cual podemos referirnos a la situación mundial producto de este evento 2020 sin caer en contradicciones con lenguaje al que no adherimos, justamente por lo expresado al principio. Lo normal es un vocablo que representa una idea intencional o premeditada y alejada de los principios de inclusión, empatía, solidaridad, generosidad, comprensión, compasión. La pregunta resulta obvia, pero conviene hacerla en forma textual para realizar el análisis. ¿Por qué evitar hablar de normalidad? Para ser categórico en el desarrollo de este video, decimos que utilizar la expresión nueva normalidad implica utilizar un vocablo cuestionado, como dijimos antes, en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, especialmente opuesto al paradigma de inclusión y a todo su corpus teórico. Desde que adherimos al paradigma de inclusión y el respeto por la diversidad, especialmente en profesiones de servicio, intrínsecamente humanas y empáticas con el otro diferente, la categoría de lo normal entra en desuso y ha desaparecido. En lo personal, adhiero al paradigma de la inclusión desde el primer momento en que comenzó esta construcción en el campo nuestro, por dedicarme hace más de 25 años a la temática de la discapacidad y en donde claramente hemos podido comprender
que no era la mejor expresión hablar de lo normal y de lo anormal, así como en otros ámbitos también de diferencias y de colectivos de seres humanos que transcurren experiencias que por mucho tiempo han sido catalogadas en este esquema de lo normal y de lo normal. Nosotros en discapacidad hemos realmente superado a partir del paradigma de inclusión esta idea. Entonces, claro, no podía proponer este concepto de normalidad para hablar de esto que estamos atravesando en este 2020 sin entrar en contradicciones. Por lo cual ahí está el lugar que le doy al concepto de habitualidad, que todavía va a tener otro desarrollo más adelante, más profundo, si se quiere. Aquí la categoría de lo normal, durante décadas, durante siglos inclusive, ha clasificado, ha discriminado, ha juzgado. Lo normal implica ciertamente juicio. Palabras como normalizar, normalizarnos, normalizarse, normalización, ser normal, son palabras, son expresiones que han puesto en la sociedad el acento en una diferencia no comprendida, en una diferencia no empatizada, porque además nos sujeta, realmente nos sujeta a un juicio impuesto por un otro arbitrario. Como hemos dicho, durante milenios el hombre ha utilizado el lenguaje o los símbolos para expresar y expresarse. A partir de allí, el lenguaje define, mediante lo que podríamos decir normas, lo que está bien y lo que está mal, lo que debe ser y lo que no debe ser, las conductas deseables, las conductas saludables, de las que no lo son. Y no está mal definir el comportamiento desde lo ético y desde lo moral. De hecho, nosotros suscribimos a la idea de valores y, por supuesto, a un profundo sentido ético y moral. No es malo que existan normas, no es malo que existan normas. Las normas deben existir, las reglas, las leyes, porque organizan la convivencia social. Es más, son necesarias para determinar y discernir entre lo correcto y lo incorrecto, con el objetivo de contribuir a una convivencia pacífica y respetuosa en la sociedad. Pero es algo muy diferente que las sociedades y culturas hayan establecido juicios invocando expresiones como lo normal y lo anormal, ambas de la misma familia de palabras que normas. Es en este punto central y nodal donde norma se desvirtúa como concepto para dar lugar a la idea de lo normal. Norma es algo que ajusta, que impera, que rige un orden establecido. El objetivo de lo normativo es establecer este orden dogmático preestablecido para la organización de la vida social e institucional en la humanidad, cosa que, insisto, no está mal. La norma sirve al sujeto para regular su propia conducta en la convivencia social, ya que de otro modo no hubiese sido posible construir civilización. Siempre recuerdo que en términos de Freud, un aparato psíquico sin barreras de represión implicaría que no existiese civilización, decía Freud. En este aspecto, concluyentemente, las normas son una cosa y lo normal es otra. Las normas son necesarias, pero muchas veces lo que se juzga como normal no lo es. Y lo que se juzga como anormal simplemente es diferente. La presunción de lo normal, de lo que debe ser, ha llevado a la humanidad a numerosas situaciones de intolerancia, de discriminación, de falta de respeto hacia el otro diferente, de carencia de empatía. Lo considerado anormal ha sido un juicio establecido por los superiores o poderosos en cada ámbito y en cada tiempo de la historia, dejando a millones de excluidos, imponiendo un status quo del comportamiento sociocultural discriminatorio. Cada una de estas situaciones se han expresado a lo largo del tiempo en violencia. Lo que impera como normal para algunos se expresa en rechazo y agresión hacia el otro diferente por su raza, por su religión, por sexo o por discapacidad, entre otras variables que han sufrido históricamente
el rechazo y la agresión. Lo normal se opone a inclusión, se opone a equidad, se opone a diversidad y a empatía. Lo normal es parcial, arbitrario, subjetivo, pretencioso, impositivo. Lo normal juzga y el juicio conlleva el prejuicio. Lo considerado normal excluye porque no empatiza, no comprende, no da lugar al discernimiento y a la compasión. Norma es diferente de hábito. Hábito implica una construcción que puede ser saludable, asumido, libre, incluso conciencial. ¿Acaso podríamos hablar de hábitos normales? En todo caso, sí podemos referirnos a hábitos saludables. Hábito, aunque está asociado a la costumbre, a la rutina que se adquiere a partir de repetir conductas similares, esas conductas similares pueden ser conductas deseables sobre el resultado de la evolución en conciencia. Podemos habitar un espacio o habitarnos con mayor conciencia, ya que la norma es, en sentido amplio, coercitiva, restrictiva, y no emerge como el resultado de una construcción libre, sino sobre el propósito de limitar las acciones de la persona y ajustarse a lo establecido. Cuando nos sorprendió la contingencia 2020, y tal como dijimos antes, se difundió en los medios la expresión nueva normalidad. Frente a todo lo que ya he explicado, es claro que normalidad no es el mejor término para referirse a una nueva forma de vivir, una nueva forma de habitar el espacio social, a una nueva forma de habitarnos, mientras vamos transitando un proceso absolutamente transformador en nuestra experiencia de vida actual. Hablar de nueva habitualidad representa una alternativa al vocablo normalidad. Es como una vía de salida en una ciudad congestionada o en ruinas, en tanto como expresión es superadora y permite atravesar esta encrucijada, invocando una idea bien diferente a normalidad. En este sentido, podríamos preguntarnos más profundamente, ¿vivíamos como normales hasta el inicio de este evento distópico planetario? ¿Qué era normal hasta comienzos del año 2020? Y además, ¿quién determina lo que era normal antes y es una nueva normalidad ahora? Estos y otros interrogantes nos ayudan a definir por qué hemos propuesto que la categoría de lo normal no se condice con la experiencia de una humanidad que resultará transformada a partir de esta contingencia, de este evento 2020. Desde lo más trascendental en la observación de esta situación, sabemos que todos y cada uno de los seres humanos saldremos transformados de esta experiencia, en mayor o menor medida. Y aunque inacabados, porque se trata de un proceso de evolución constante y creciente, nos permitirá en mayor o menor medida habitar y habitarnos con mayor conciencia y conciencia. Desde lo más trascendental en la observación de este evento, sabemos que todos y cada uno de los seres humanos saldremos transformados de esta experiencia. Y aunque inacabados, porque se trata de un proceso de evolución constante y creciente, nos permitirá en mayor o menor medida habitar y habitarnos con mayor conciencia y consciencia. Por lo tanto, no vivimos una nueva normalidad, vivimos una nueva habitualidad. Cada ser humano inició este tránsito en un punto de evolución determinado, viviendo y habitando en un estado de conciencia propio que esta pandemia global ha acrecentado en términos evolutivos. Se trata de un proceso que se ha visto acelerado y ha interceptado a una humanidad normalizada, cómoda, en la zona de confort, viviendo per se, para aventarla a replantearse un modo y un estilo de vida que requiere de transformación, de acabar con un estilo de vida superficial, egoico, centrado en sí mismo, para acomodarse a la nueva habitualidad. Es decir, a una nueva forma de habitar y de vivir que requiere, a la luz de los acontecimientos que podemos observar, un desafío enorme para enfrentar cada uno su propia crisis. ¿Es normal asumir los efectos de un evento distópico? Cuando hablamos de evento distópico, estamos haciendo referencia a sendos videos que hemos tomado aquí del proyecto que dirige Emilio Carrillo, de su publicación y del equipo que trabaja con él, entre ellos Ricardo Grispun, quien ha estado acá en este canal en varias oportunidades hablando de conciencia y sociedad distópica.
¿Es normal naturalizar un modo de vida producto de un evento distópico? Entonces no podemos hablar de nueva normalidad. Nueva habitualidad nos remite a habituarse, a habituarnos a, es habitar un espacio, habitarnos, hábitat saludable, hábitos saludables, hábitos conscienciales. Nueva Habitualidad surgió como alternativa para poder divulgarla por quien les habla en este canal de YouTube, tan nuevito todavía, creado al inicio del confinamiento, y por ello no utilizar el término normalidad. Luego, la expresión tomó más forma y significado en la observación del espacio sociocultural, en los nuevos hábitos que aprendimos a practicar a partir de la emergencia sanitaria y en la cual, bueno, nuestro barbijo, nuestro tapaboca se transformó en una indumentaria, o en donde las medidas de distanciamiento físico se convirtieron en una alternativa para evitar la propagación del virus. Pero estamos yendo mucho más allá ahora con el concepto de nueva habitualidad. Estas acciones de la vida cotidiana que hemos asumido con tanta rapidez son ejemplos de nueva habitualidad. Nueva habitualidad refleja una nueva manera de habitar el espacio, de llevar a cabo una experiencia singular y que será prolongada, en muchos aspectos definitiva, o bien intervenida por otros acontecimientos futuros que van a dar lugar a más y más aprendizaje para la humanidad. Ya saben que se trata todo de una cuestión de aprendizaje. La nueva habitualidad es la definición de una metáfora, de una invitación a mudarnos y habitar una nueva casa, justamente citando a Emilio Carrillo, para vivir en ella como nueva humanidad. Esa nueva humanidad que está produciendo un proceso inevitable e imparable a una forma diferente de habitar y de habitarnos. En todo caso, esa nueva habitualidad encontró al principio un significado concreto, que como ya se mencionó, ha sido una forma de expresión transitoria y que está en evolución, tal como nuestra propia experiencia de vida. Y seguramente podremos ir profundizando y ligando la idea de nueva habitualidad a otras unidades de sentido más trascendentales.